Bien, conversábamos en la pausa la situación de cuál era el destino de los japoneses, italianos y alemanes en los países de los aliados. Es decir, aquí en América, ¿cómo nos comportamos? El doctor George fue hecho preso por ser alemán y acusado de tener una radio escondida. Los Vicini fueron confiscadas sus bienes. En Estados Unidos le confiscaron sus cuentas. Después tuvieron que Lo vincularon con Mussolini. No, los vincularon con Italia. Y los japoneses que vivían en Estados Unidos eran vigilados y colocados en unos guetos. No era muy fácil la situación esa. Bien, pero nosotros tenemos a alguien que ni es alemán, ni es italiano, ni es japonés. Se trata de nuestro amigo Fernando Peña. Yo lo he mencionado en 2 o 3 ocasiones, porque así como me está ocurriendo con el juego de la gallinita ciega y el COVID, que estamos tan bien y en Europa están tan mal, algo sabe el señor presidente, porque el Donald Trump y Luis Abinader son los 2 seres humanos que más saben de COVID, porque se curaron en 3 días. Ay, Dios mío. Nadie más se curó en 3 días. Fernando Peña le pedí que viniera de nuevo hoy, que va a venir mucho, porque él defiende un grupo de personas que están siendo víctimas no de barrigol, de un manejo inadecuado del Estado, porque el contrato, bueno o malo, dice que hay un porcentaje que debe de invertirse en las comunidades mineras, Bonao, La Vega y Cotuí. Entonces, hay personas que están viviendo en ascuas, no en Asua, en ascuas, porque la zona los está invadiendo a ellos y el Estado debe de cubrirle sus daños, comenzando por un desalojo. Pero ahora viene una situación que se dio en Falcon Bridge, y es que cuando vino Loma Miranda, nosotros revisamos el contrato y vimos que cuando se otorgó el contrato de Falcon Bridge, habían 6 lomas que están autorizadas y estaba Miranda. Y se armó un escarceo con una cosa que estuvo desde un principio en el contrato. Y yo recuerdo a Niana Vargas cuando tuvo que pelear por otra loma. Pero le dieron el 5% y la comunidad medio se tranquilizó. Ahora resulta que el Estado propone que se coloquen impuestos y consigna esos impuestos en el presupuesto del año que viene, pero se arma un reperpero porque el país no está. Primero, no van a recolectar esos impuestos porque el país no está en condiciones económicas de cumplir ese compromiso. Y cuando vayan a un tribunal contencioso y administrativo de por qué usted no pagó los impuestos, dice, bueno, porque el país está en cuarentena desde hace 7 meses y no hay juez que condene a una persona que no pague los impuestos. Entonces, eso fue una tontería. Pero el gobierno recapacita y dice, espérate, vamos a ir a la barrigol, que el oro no ha sido alterado, al contrario, ahora el oro vale más, y que nos avancen un dinero. Logran una negociación en un team marín de 2 pingües, en que yo no sé cuánto dio, cuánto va a dar, cuál fue la condición, porque el que está pensando que Barrigol es la Asociación del Santo Niño de Atocha, que se quiten esa vaina, que evocan a Argentina y Brasil y Chile, que tienen un problema peor que aquí. Pero
el gobierno no dice todos los detalles que un ciudadano, ¿por qué me quitaron los impuestos? ¿Qué me dio la barrigol? Entonces, una persona que también como nosotros ha tratado bien al gobierno, no le quita que también quiera saber algunas cosas, o a lo mejor sabe más que yo del tema, porque con respecto a barrigol, ese grupo que liderea Fernando ha estado al día, no solamente en Barry Caquino, sino en toda la área de influencia de Barrigol. No se extraña a usted, le decía yo a Fernando, que Barry está en la mina multinacional de los Leoneles y los Clinton. Porque a don Leonel no se puede tocar. No se puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Fernando, bienvenido. Buenos días, doctor. ¿Qué nos van a dar? ¿Por qué nos van a dar? ¿Y qué nos van a cobrar para darnos? Porque a lo mejor estamos esperando que si vamos a llenar 50 o 60 mil millones que faltan, supongo que debe ser 1.000 millones que va a dar, pero después nos van a venir con que son 10 millones. Bueno, creo que sus entradas siempre ayudan, pero nos mezclan muchas cosas. Es mucha cosa, ¿verdad? Sí. Sin embargo, a mí me parece interesante que se planteen las cosas así porque uno permite examinar las cosas con una visión de totalidad. Obligado como a ver el piano completo, todas las teclas del piano. Y si se quiere hacer buena música con un piano, hay que tocar todas las teclas del piano con todos los dedos de la mano. Sale mejor música así. Entonces, por eso me gusta la manera en que usted siempre sitúa un problema con lo que está alrededor. La pregunta de centro parece ser ante la imposibilidad de recuperar dinero por la reacción de la sociedad para el presupuesto deficitario que tiene el gobierno, el presidente tomó el camino después de cometido el error, porque lo primero que debió hacer el presidente de la República fue reconocer que se había equivocado, porque quien manda el presupuesto al Congreso es el presidente. Él debió examinar y examinó eso. Y qué bueno que lo hizo, eso también es una buena seña, ¿no? Reconocer que se equivocó. Reconocer que ese camino no era correcto y entonces plantear una fórmula. La fórmula que buscó, en el caso de los impuestos, él fue muy directo en eso, refiriéndose a impuestos directos, valga la redundancia, fue decir que Barry iba a adelantar recursos suficientes como para que ese impuesto que se iba a poner al salario de la gente, al salario de los trabajadores y las trabajadoras, de la gente humilde, no se pusiera porque iba a ser cubierto con un adelanto que iba a ser Barrigol. Eso es lo que está planteado. Después el presidente dejó la propuesta de presupuesto igualita, totalmente igual, cuando lo que debió examinarse críticamente es el presupuesto, su estructura, su composición, ver los elementos nuevos que probablemente hay algunos de estos que son efectivamente nuevos, diferentes y que pueden ayudar a construir un presupuesto de crisis en crisis y en el marco de una situación donde se supone que estamos obligados a defender un camino mucho más institucional y a vincular ese presupuesto al presupuesto plurianual y a la Estrategia Nacional de Desarrollo que existen y están planteados por ley en el país. Ahora, ¿qué pasó? Creo que creo que no es claro plantear, cubrir, sin ser específico y concreto, un problema, una fuente necesaria y obligada del presupuesto sin dejarla clara. Porque la ley establece que el presupuesto anual del país tiene que ser cubierto sobre la base de fondos reales, efectivos, contratables.
no sobre la base de especulaciones. Buen día, doctor. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se diga yo voy a cubrir los fondos necesarios para el presupuesto del año que viene con la venta de activos del Estado, que creo que es el problema central que el país debe discutir en ese caso, sin saber qué activo se va a vender, a quién se le va a vender, cómo se va a vender y qué significa eso para la nación dominicana, porque ese es una acción y un hecho que tiene un efecto de sentido y de carácter estratégico. Y quien maneja política pública y el presupuesto de gobierno, el presupuesto del país es el principal instrumento de política pública, tiene que ser clarito en lo que hace, en lo que decide y sentarse a hacer eso coherente con lo que establece la ley. Y eso no estaba planteado, no está planteado en el marco del presupuesto. Aquí nadie sabe qué es lo que el gobierno ha dicho que va a vender, cómo lo va a vender, a quién lo va a vender, por cuánto lo va a vender y qué significa eso para la nación. Y además, porque eso está sujeto no a que el gobierno decida que lo va a vender, sino a discutirlo y a plantearlo según establece la ley en el Congreso de la República. Entonces, se está haciendo un presupuesto que usted no sabe de dónde va a venir el dinero y si va a venir efectivamente, y eso es contrario a lo que establece la ley en el país. Usted me dirá, y en eso probablemente habría razón, estamos en una situación de emergencia y venimos a discutir qué hacer con un país que solo le faltó al PLD y al grupo gobernante de Danilo Medina ponerle ruedita y llevárselo también, de tanta estafa, de tanto robo, de tanto desastre y de tanto desorden que hubo durante todo este periodo de los últimos años. Es verdad. Ahora, eso no justifica violar la ley, eso no justifica entrar en contradicción con lo que se establece legalmente para estructurar un presupuesto. En segundo lugar, recurrir al tema de Barrick Gold, que no es la primera vez que se hace, que Barrick pueda adelantar recursos, para eso no hay que ir al Congreso ni a ningún lado, adelantarle recursos al gobierno, es un problema de gestión administrativa, de gestión del sistema financiero y del mundo y de la realidad financiera del país para hacer cosas muy concretas y específicas. No es la primera vez que Barrick adelanta dinero para cobrárselo después, no es la primera vez. Lo sabe todo el mundo, que Barrick en múltiples ocasiones ha adelantado dinero de lo que va a pagar por impuestos al gobierno de la República en periodos anteriores. Lo ha hecho. Y eso sencillamente lo va a hacer ahora también. Ahora, habrá que ver qué se da a cambio, a qué tasa, en qué condiciones, a qué interés eso se va a producir eso. Y en el momento que se entregue, a cómo va a estar el oro. Y cómo se maneja en función de los precios, no solo del oro, sino de la tasa del dólar. Porque, o sea, todas las cosas tienen que ser planteadas con transparencia. Y ese planteo del presidente, que no estaba obligado a hacerlo exactamente en el discurso, tiene que estar claro. Yo quiero que hoy el gobierno lo ponga, lo publique, se lo entregue a cualquiera en un documento y explique efectivamente cuál es la significación de eso. Ahora, para mí, lo más importante no es eso, en el caso de Barrick. Pero un momentito, antes de seguir, Fernando. Tú me estás diciendo que lo que dijeron los ladrones ayer es verdad. La comisión de ladrones que le respondió al gobierno mencionó eso. Pero no hable así de sus amigos del PLD. Pero así es que le dice todo el mundo y ellos no se así es que le dice defienden. no, eso es lo que son, lo que han sido. Sí, sí, claro. Todo el mundo. No, todo ahí el no hay mundo, excepción. no. Eso no está en discusión, incluso ya no necesita ni dedicarle mucho tiempo, hay que esperar a la justicia, que yo espero que efectivamente haga lo que tiene que hacer. Ahora, eres tú que eres un buen pensador. No, y usted también. Tú eres justo. No, yo usted no. También. Yo me estoy llevando a la opinión pública. Lo que tenemos es opiniones diferentes, doctor, pero usted es un hombre que es capaz de ver la cosa con claridad. Mira, yo te voy a decir algo, Fernando. Tenemos tiempo, ¿viste? Sí, sí. El doctor Emanuel Esquea fundó un seguro agropecuario. Parece que el doctor Jorge Blanco lo encargó de eso. Y tan pronto salió del gobierno, lo acusaron. Inmediatamente retó al que lo acusó de que le probara eso. Y yo te voy a decir una cosa, con este caso, yo soy el primero que te digo que el que calla otorga. Porque ¿qué han hecho? Que aquí se ha quedado todo el mundo callado, Fernando. ¿Con qué?
con todas las acusaciones que le han hecho. Aquí nadie se ha dado por aludido. ¿Qué quiere decir? Que se ganan ese mote de verdad. Porque tú no puedes permitir que te toquen a ti algo que no sea verdad para que tú veas. Ay, Para que vean lo que es un polemista. Sigue. bien, pero es un problema de intereses y de circunstancias, de hechos políticos. Son gente que están metida en la brega por el poder mantenerlo o conquistarlo. Y entonces tienen mucho sentido de las oportunidades. Y son audaces y además la vida le ha enseñado mucho a manejar las cuestiones del poder. Yo no. Mi vida ha sido otra, la de analizar y pensar las cosas desde otro ángulo. Y por eso le digo, creo que lo más importante en el caso de Barrick, si el gobierno quiere dinero, doctor, usted no recuerda que la semana antes del presidente hacer el anuncio y después que hizo el anuncio en este mismo programa, nosotros explicamos que se podía conseguir muchísimo más dinero con varias cosas. Yo dije exactamente 5 puntos de los cuales era enteramente posible conseguir muchísimo dinero, miles de millones de pesos y dólares. Aquí dijimos, se puede conseguir dinero sin ir a los impuestos directos, siendo coherente de crear una estructura tributaria no regresiva, sino progresiva, por ejemplo, manejando cosas para que no se meta en muchos problemas con cuestiones del poder de los grupos económicos tradicionales, cosas como, por ejemplo, las exenciones. Las exenciones. Sí, las exoneraciones. Las exenciones impositivas, las exoneraciones. ¿Cómo es posible que a Barrick Gold le permitan importar exonerado millones de galones de combustible? Porque está en el contrato. No, señor. Eso no es verdad. En el contrato dice hay que darle combustible importado. Eso no es verdad. Eso es una falsedad. No porque usted lo diga, no le estoy diciendo que usted está hablando falsedad. Estoy diciendo que ese es un dato, una información incorrecta y no cierta. Porque hay que darle millones. Y si lo dice el contrato, que no es verdad que lo dice, una forma de replantear, entonces conseguir dinero sin problemas es eso. Lo que sí está en el contrato es que Barrick no paga. Perdón, porque tú has tocado un punto que vale para mucho. Una cosa que en el momento de la firma hasta sea justo, con el tiempo pueda ser revisable. Oh, pero claro que sí. Y es legal. Pero los contratos son convenios y pueden variar. Y las partes pueden demandarlo, las partes pueden proponer. Ahora tienen que ponerse de acuerdo. Seguro. Lo que sí hay que cumplir las cosas. Sí, por ejemplo, doctor, nosotros hemos insistido, y usted también, y creo que un ciudadano común puede hacerlo. ¿Cómo es posible que Barrick Gold no pague un peso dominicano, nacional, por un poquito de agua? Y pueda succionar y cogerse todo el agua del lago más importante del Caribe, como el lago de Atillo. Es el lago más grande de agua dulce del Caribe, el lago de la presa de Atillo. Sí, señor. Y ellos cogen todo el agua que necesitan la pueden coger de ahí. Y Cotuí no tiene agua, no tiene un acueducto múltiple. No lo tiene. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que haga eso y que las comunidades que están al lado de Barrick y debajo de ese monstruo que es la presa de Cola hayan comenzado a dar? Yo he volado y vi que Cotuí está debajo de la presa. Ellos pueden hacer eso como el reservorio de Cotuí. Pero no solo eso, hay probablemente 1000 maneras, porque Cotuí tiene al lado la principal cuenca el principal sistema fluvial del país, que es el Yuna. Ese es el principal reservorio de agua de este país. De la isla, incluso. Y entonces tiene al lado a los Haitises, que es el principal reservorio de biodiversidad de la isla también. Esa es la avenida, insisto, de donde corren los vientos alisios que entran de norte a sur, que son los que enfrían esta isla. ¿Cómo es posible, señor presidente, autoridades, pueblo dominicano, cómo es posible que Barrick Gold desbarate eso y nadie le cobre un peso de agua, un peso por caliza, un peso por nada? Ellos pagan 3 impuestos. Y con esos impuestos la cosa debía ser diferente en esas comunidades y en el país. Entonces yo le digo, si usted quiere conseguir dinero, primero vaya a donde hay exenciones de combustible.
Gente que incluso, que hay gente que no lo consume y que lo recibe y lo negocia porque se consume, eso está claro. ¿Cuántas denuncias se han hecho? Uno de las heroicidades de Juan Ubiere, por ejemplo, ha sido poner en claro, en público y detalladamente, con documentos, la mafia que hay con el tema de los combustibles en este país. Pero nadie quiere ponerle la mano a eso. Presidente, ¿usted quiere dinero? Busque ahí. Además, es promesa hecha de que esto lo van a limpiar, que esto se va a desentar, que esto se va a corregir. Tu participación aquí trae como consecuencia comentarios de los televidentes. Y una persona me hace una pregunta que yo creo que ahora que tú no has dicho que no se deben explotar los recursos naturales, sino que deben de ser algunas cosas revisadas. La persona me dijo, ven acá, y si a Fernando Peña, tu amigo, lo encargaran en una comisión ad hoc de que rediscuta Barrigol, sin pelear ni sin votarla, y como decía Hugo Chávez, confísquese, sin que lleguemos a ese estreno. ¿Cuáles son las cosas que, siendo justo para el negocio de ellos, sería bueno revisar? Por ejemplo, tú has dicho, no es justo que el acueducto de Cotuí no exista en la ciudad que les dio albergue a esa mina o a esa empresa. ¿Cuáles son los puntos en que realmente se cae de la mata, independientemente de la gente que estamos defendiendo hace tiempo, las comunidades, las 200 familias? Realmente, 450 familias. ¿Cuáles son los puntos que tú entiendes que hay que sentarse con ellos? Mire, yo le voy a responder esa pregunta. Después que termine. Pero claro, por una razón, porque una cosa es el contrato y otra cosa fue la primera parte que usted me dijo. Yo no quiero hablar ahora en esta parte del programa de renegociación del contrato, que es un contrato que hay que renegociarlo, porque como todo el mundo sabe, es un contrato que Leonel Fernández garantizó que se aprobara, y eso fue una simple conversación con un magnate presidente de los Estados Unidos en el este del país, que hizo que sin leer el contrato el Congreso de la República, admitido por los legisladores, que debieron estar presos todos los que dijeron y admitieron eso, lo aprobaron, levantaron la mano sin leerlo. Ellos lo dijeron. Y así vino entonces las enmiendas. Y la última enmienda, Danilo Medina quiso presentarse como el padre de la patria con la bendita enmienda que además al final de la jornada extiende a... Barry está manejando las cosas a tal punto que las enmiendas lo que han hecho es extenderle, oiga bien, el tiempo de explotación de la mina sobre las mismas bases contractuales. Incluso lo que se plantea ahora, y es lo que está en juego, y ojalá no metan los dos pies en el mismo zapato con ese tema, porque lo que está planteado en función de esto y el peligro que hay de no hablar transparentemente qué implica para el país, cogerle dinero prestado a Barry para resolver el problema y querer presentar a Barry como si fuera la Madre Teresa de Calcuta en este país, porque es capaz de prestarle dinero, adelantarle dinero al gobierno para que no le suba el salario a los trabajadores y a la gente y al país, lo cual es bueno, que no se lo suban, que no los impuestos al salario, ni a nada me refiero injusto, porque aquí hay que pagar impuestos, porque de algún lado tiene que salir la inversión pública, aparte de los negocios directos que se hagan, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que el tema de Barrick no se maneje de otra manera en un contrato que tendrá que ser estudiado no solo por la razón que acabo de decir y que usted también y todo el mundo sabe que lo firmaron sin leerlo, sino porque hay cosas que tienen que ser puestas en claro? ¿Sobre qué base y en qué condiciones se hizo esos contratos? ¿Cuánto costaba el oro? ¿No? ¿Cuánto era el costo de producción de Barrigol? ¿Cuánto es el costo de producción hoy? El costo de producción hoy de Barrigol está alrededor de los $500 una onza. Si usted, ¿cuánto cuesta la onza? ¿Cuánto se vende la onza? Lo primero que hay que saber es que Barrick, después que saca el oro, no importa que hagan bien el cálculo, no lo paga de una vez al Estado Dominicano. Este es el único país del mundo donde el oro se fía.
¿Por qué se fía? Porque Barry paga después que vende y le pagan. No paga antes. Entonces estamos fiando el oro. Eso es una cosa increíble. Y eso está manejado en función del tipo de contrato y el contrato que tenemos. Entonces nosotros cuando estudiamos el tema y cuando estudiamos la situación, decimos eso no puede seguir así, pero ahora yo no me quiero parar ahí, yo quiero manejar el costo de producción, porque la tabla de cálculo de los costos y los pagos que hace Barrick y la forma de venta y cómo vende, no están en el contrato. Y si el gobierno se sienta a revisar esos cálculos, lo hemos dicho en otros programas y recuerdo, y lo vamos a discutir, doctor Jacín, con Apolinar Veloz y con Marisa Ruiz. Anoche incluso teníamos una importante reflexión sobre el tema, después de habernos reunido con funcionarios de gobierno para discutir elementos que preocupan al Observatorio de Políticas Públicas. ¿A nombre de quién no estoy hablando ahora? Estoy hablando a nombre de Fernando, aunque haga referencias a lo que ha planteado y estudiado el observatorio. Y Marisa Ruiz y Apolinar Veloz, Edwin, el equipo de economistas y de colaboradores del observatorio, hemos llegado a una conclusión de esto, que es enteramente posible plantearle al gobierno un conjunto de cosas de manera ordenada, entre ellas la de Barrick Gold, donde puede haber mucho dinero, sin necesidad ni de discutir el contrato ahora de Barrick, porque habrá que discutirlo, porque es un contrato oneroso, que entre en conflicto con la ley, que no es justo, que es un contrato mafia hecho para favorecer poderes internacionales. Pero al margen de eso es el contrato que rige la presencia de Barrick aquí. Barrick paga 5%. Al margen de eso, de la ganancia neta, que fue una de las cosas, antes era sobre todos los pagos de Barrick y lo bruto. Como empresa paga 5% en adición al 3%. En adición a los 3 impuestos que paga, porque es sobre la ganancia neta que se calcula. Y se lo entrega al gobierno cuando debía entregárselo. Eso como impuesto sobre beneficio, pero fijo. Sí, el 5% eso establece la ley de medio ambiente, no es el contrato, es la ley de medio ambiente, la 6400, y el contrato de Barrick reafirma la ley. Aunque es un contrato especial, de esos que se hacen aquí, ¿verdad? Reafirma la ley, por tanto reafirma esa obligación. Ese 5% son, lo hemos dicho más de una vez, 4,000 y pico de millones en 5 años. Y hasta mal contado, para decirlo de alguna manera. Y de eso llegan a las comunidades, 850 han llegado hasta ahora. Y el gobierno cometió el error en el presupuesto de volverle a poner a Cotuí lo que le da durante 5 años, al FOMISAR, que además lo distribuye y lo reparte también con las otras 2 provincias impactadas por el asunto, en este caso particular el de Bonao. ¿Cómo es posible que le tenga los mismos 200 milloncitos de pesos? Cuando en el propio presupuesto de este año que se acaba de someter para el año que viene, se incluyen obras que ya fueron financiadas por el gobierno y fueron pagadas por el gobierno e inauguradas, como el arreglo de toda la calle de Cotuí y el puente sobre el río Yuna. O sea, hay una situación sobre el tema de ese presupuesto que tiene que ser examinada. No es solo, presidente Abinader, el tema del impuesto al salario, que lo querían reducir primero en la propaganda al salario 13 y se olvidaban de los otros 12 salarios. No, ¿qué implica eso? ¿Qué cantidad de dinero exactamente es eso? Eso es correspondiente exactamente con lo que va a aportar Barrick. ¿Cuánto es? ¿Cuántos miles de millones son? Solamente recalculando, sin cambiar el contrato, y lo podemos mostrar, demostrar, discutir con el gobierno. Y se lo estamos planteando, y ayer comenzamos a planteárselo con toda formalidad. Son alrededor de 600 millones de dólares. Este año y los años siguientes, los 4 años de gobierno, cambiando nada más las bases del cálculo que no están en el contrato de Barrick. El gobierno dominicano del presidente Abinader puede asegurar para el país, adicional incluso al préstamo y adicional a todo lo otro y a los impuestos que paga Barrick, alrededor de 600 millones de dólares anual. ¿Cuántos son 600 millones de dólares? No son 300,000. 3,000. 300,000. 300,000. En pesos. Sí. Eso por 4, ¿cuánto es para el país? El presupuesto. Y sin embargo, Barrick Gold
sigue ganando lo mismo, pasa lo mismo y nadie se detiene en eso. Y yo no he hablado más que de las otras cosas del tema de las exenciones. Si además de eso usted le coloca las exenciones, que no hay por qué regalarle a Barrigol nuestro combustible, un combustible que, un combustible que nosotros lo compramos y que nosotros pagamos por eso, nosotros pagamos combustible, pero a Barri hay que regalarle lo que eso implica, los impuestos. El gobierno de cada galón de gasolina se gana, ¿cuánto? 86 pesos en limpio son, sin discutir con nada, 86. ¿Y entonces cuánto se gana Pero ese Barri? combustible lo importan ellos, Fernando. Sí, pero y ellos no se usa divisa del país. Pero ¿cuánto deja de ganar el país y de recibir el país? Porque a eso que yo me estoy refiriendo. Es a la exención es que yo le me estoy está refiriendo. poniendo un impuesto adicional. No, es a la exención que yo me estoy refiriendo. Si Barri importa el combustible, usa combustible, tiene que importarlo como importa cualquier cosa. Y tiene que pagar por eso. Como paga cualquiera, como paga usted. Importe un carro, importe los lentes, usted paga impuestos por todo eso. Entonces, ¿por qué Barri no paga? Porque a Barri hay que regalarle esos impuestos. ¿Esos impuestos a qué es equivalente? Entonces, ese es el gran problema que está planteado. Y como digo lo de Barri, y ya he llegado a números, digo, nosotros podemos mostrar eso y discutirlo con el Papa y demostrarle al país que eso es posible. Y hay que llamar la atención del presidente Abinader y del gobierno. Y hay que llamar la atención de los legisladores. Hay que llamar la atención de Eduardo Estrella, hay que llamar la atención de Pacheco, hay que llamar la atención de Faride y de todos los legisladores y legisladoras, de todos los partidos. Esto no puede seguir así. Lo que pasa es, y se justifican con que son 45 días y no pudimos pensar bien eso, y usted mismo lo estaba diciendo ahora, casi justificando cosas como esa. Gente con la experiencia de Rijo, con la experiencia de los técnicos que hay, que son buenos, que son gente que maneja las cosas e incluso que tuvieron y han tenido una visión crítica del problema, que están en la obligación moral, en la obligación técnica y profesional de cambiar las cosas, y hay una oportunidad ahora, porque ahora no pueden alegar que son oposición, son gobierno. Y al ser gobierno, entonces tienen que manejar eso de otra forma. Pero aparte de estos elementos, hablamos de cuánto, de las exenciones. Sí, 3. Ajá. Hablamos de Barrick. Van dos fuentes. Doctor, ¿y por qué pensar de entrada? ¿No es una barbaridad pensar en el impuesto al trabajo, en el impuesto al consumo, y no pensar nunca en el impuesto a la ganancia? ¿Por qué no pensar en el impuesto a la ganancia? Así como establece el impuesto a la ganancia neta de Barrick, pero tú la estás convirtiendo en una compañía nacional sin ningún tipo de ver la otra parte. Es decir, si ellos vienen aquí, consiguen el contrato de exploración y de explotación, tiene que ser bajo una base de exenciones. No, y cuando se la dieron, se hablaron de que se iba a coger el agua de Cotuí. No, doctor, óigame bien. Usted tiene que tener cuidado con eso. Yo no lo estoy apoyando. Yo lo que discuto es la forma en que se discutió ese contrato. Pero yo le estoy hablando es al margen del contrato. Es que las exenciones no están en el contrato. No es verdad eso. Las exenciones de combustible, no es verdad eso. Es que lo que está en el contrato reconoce lo del 5%, entonces no hay que meterlo en discusión. Bueno, los choferes tenían una exención de combustible que lo chapeen todo eso también, pues, las cosas hay que ordenarle en este país. Tú estás pidiendo sincerización. No solo sincerización, yo estoy hablando de una cosa concreta porque no me meta a analizar la situación general del país, el problema de la política tributaria, porque además vamos a discutir el pacto fiscal dentro de poco de nuevo, según Fernando, anunció el presidente. ¿tú crees que aquí es Barri ahora y dónde conseguir dinero sin tener que cambiar absolutamente la ley? Doctor, tú acabas de decir la clave. Cada vez que hay la oportunidad de conseguir dinero, viene el desmonte de las exenciones. Mira, en el 66 se creó la ley de incentivo agropecuario. Tú veías las placas de las camionetas del campo que decían AP, eran exonerados el carro y la placa. Después vino la exención del turismo. Tú puedes traer lo que te dé la gana, para hacer un proyecto turístico sin pagar impuestos. Después vino la exención de los
generadores de energía que pueden traer combustible, hacer todo. Y ahora tenemos algunos contratos, como son Falcon Bridge porque la Falcon Bridge tiene... ¿Por cuántos años, doctor, se crearon las exenciones para que los industriales, los ricos, los dueños de los negocios... Hasta la industrial también. Sí, pues eso viene de la ley de incentivo industrial. Sí, por la ejemplo. del año... Sí, le vamos a facilitar la cosa. Eso se puso años. Mire, por 10 años eso venció va a ser así. 10 años. Eso ha vencido 84 veces en este país y los ricos nunca se preparan para nada porque quieren vivir succionando al Estado Dominicano. Ese es el problema. Por eso es que hay que tener una visión diferente. Ahora hay una oportunidad. Entonces, cuando yo estoy hablando de dónde recuperar dinero para un presupuesto de emergencia, ya yo le he dicho 2 sitios, pero hay un sitio que es clave. Cada vez que los países necesitan explotar a un sector para que suba, le dan exoneración. ¿Por qué tiempo se lo han dado? A veces se ponen por 10, a veces se ponen por 20. Aquí es por vida. Es más, yo no dudo que lo que tú estás diciendo es cierto, de que aquí todavía estén trayendo cosas de hoteles de hace 50 años. Óigame, doctor Jacín, hace rato que eso lo repiten, porque ellos nunca están en capacidad de eso, porque nuestra burguesía, los grupos oligárquicos aquí, son grupos rentistas. Y aparte de rentistas, son especies de vampiros que frente al Estado, que su problema es la succión. Sangre. Entonces, eso es lo que han sido y lo que son y lo que siguen siendo. Y por eso incluso es uno de los peligros que hay en esta transición ahora, porque es que esos grupos oligárquicos conservadores, precisamente los más monopólicos, y lo hemos planteado hasta por su nombre, tienen el control efectivo de una parte clave y estratégica del gobierno también en los actuales momentos. Ojo, continúan. Porque primero se pusieron la ropa morada y antes se la pusieron blanca y ahora volvieron a ponérsela color blanco, ahora mismo. Y si no, la jefatura y el papel efectivo de resortes clave de esta economía están en manos de nombres Es que para ti es muy fácil venir a un programa o escribir o ir a un debate en un centro de pensamiento y decir, porque tú no tienes nada, pero un presidente que tiene turismo, cemento y educación, no espere nada en contra para esos sectores. Pero yo espero cumplimiento de la ley de él. Como usted, espero, yo no le dije que lo va a garantizar un pueblo crispado por la desgracia y aparte de eso, con la experiencia de 3 años, 4 años de lucha contra toda esa porquería. Y hay que pagarlo así, porque quien hizo la campaña y derrotó al PLD fue la calle, no le quepa duda. Usted no lo quiere creer. Yo lo que creo es que hay que llevarse de usted, Julio Jacín, que tiene aquí, este programa tiene un cintillo, que tiene la tercera fórmula para conseguir dinero aquí. Usted la planteó. Esa es la primera. Está bien, pero esa es la primera. Yo estoy diciendo la tercera. Justicia restaurativa. Oye, a mí no me interesa. Tú sabes, espérate. La tercera tú me la has puesto en bandeja. Fernando, tú sabes que hay gente que tiene fortuna, que cogen sus 5 años y sus 10 años fácil, para que no le toquen su dinero. Y ustedes de pendejos pidiendo cárcel, no fortuna. Que me devuelvan los cuartos míos que me cogieron y después hablamos. Julio Jacín. Hasta los sueltos. Lo que pasa es que usted... que ustedes se están cebando. Lo que pasa es que en eso usted no es humilde. Porque en este mismo programa conmigo, que he sido vocero, dirigente, activista y soy de Marcha Verde, yo siempre le he dicho, además yo lo he invitado a que se meta a Marcha Verde. ¿Usted sabe por qué? Porque si alguien ha planteado el problema de recuperar lo robado, no es usted, es la calle y Marcha Verde. Recuperar, yo no estoy diciendo que sea justo, no, ni quiero que usted vea y le pase la mano a Marcha Verde. Recuperar lo robado, no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República. Entonces, esa es una fuente de tener dinero y no me venga a decir que está esperando la última decisión de la justicia. No, aquí hay 1000 formas de garantizar eso. Y no solo eso, sino de hacer negocios. Con eso, usted hace negocio a futuro, usted sabe de eso, usted es un empresario. Aquí hay un ejemplo que nunca se ha resaltado. ¿Tú te acuerdas de la crisis bancaria? Pero van 3 fuentes, ¿verdad? Van 3 fuentes que se puede conseguir dinero. Sí, pero hoy, no, esas 3 fuentes, pero tú sabes que solamente la recuperación soluciona el problema presupuestario. Sí, pero no hagamos el cálculo aritmético ahora. Esas 3 fuentes no son las únicas, no son 4. Está Barry, está la recuperación de los robados, está el impuesto a la ganancia y el problema de las exenciones impositivas. Van 4.
podemos buscar 5, 6, 7 y 8. Con esas 4, yo tengo más dinero que lo que el gobierno dice le hace falta para eso. Seguro. Con una vez. Seguro. No, pero las 4 para que no la haga completa y el golpe no sea tan grande. Para dejarle algo. Para hacer una transición. Para efectivamente poner el país, para que entonces el PRM y el gobierno digan, entonces ya este presupuesto no es de crisis y se pongan el año pasado con la participación de la gente, con la discusión de la comunidad, a discutir el problema. Y entonces tendremos un presupuesto diferente que implique que las cosas se hagan. Y le voy a decir más. ¿Cuál es el problema y lo que harta aquí? Que hay empresas que tienen tanto poder, caso de Barrick Gold, que no solo tiene eso, sino que también camina hacia afianzar la explotación y multiplicarla. Lo que puede estar detrás, y ojalá no sea eso, yo creo que es lo que Barrick busca y lo que algunos del gobierno intentan hacer, es crear las condiciones, usted sabe para qué, para hacer que Barrick se convierta no en lo que es, sino en el doble, un poco más del doble, porque van a ir tras una cosa, que es el compromiso del gobierno para desarrollar el proyecto Pueblo Grande. Yo no quiero. Pueblo Grande se yo lleva... no quiero ir a una fábrica, a una pastelería, comprar un bizcocho y celebrar tu cumpleaños. ¿Por qué? Porque realmente los monólogos no son agradables, pero yo quiero ponerle un elemento, porque yo no soy tan puritano como son otros. Yo lo que trato de ser práctico. Fernando, cuando vino la crisis bancaria, aquí hubo un problema con Baninter, hubo un problema con Bancrédito y hubo un problema con el mercantil y hubo un problema con un cuarto banco. Resulta que eso que se está discutiendo ahora de que las asociaciones, las cooperativas y las acciones populares, oye esto, se conviertan en bancos. Eso no es nuevo, eso estaba vigente en el momento del 2002-2003. Y una asociación de ahorro le vendió a Baninter la asociación. Le vendió a Baninter una asociación mutualista, se la vendió a un banco. Pero diga el nombre que se y el banco le avanzó 90 millones de pesos. ¿No fue la Nacional? Tú sabes, no, la Popular. La Popular. Hasuri. Sí. Tú sabes lo que hizo Hipólito Mejía. Y que nadie eso se lo ha reconocido. Se montó en el carro. Dice, mira, Hasur, te voy a decir una cosa. Yo no quiero problemas, ni abrir un cuarto frente. Yo necesito que tú me entregues 90 millones de pesos. Entrégamelo. Y fue y se lo llevó a la comisión recuperadora de cosas. Y no hubo ningún problema con eso. Tú oye, ¿qué le hubiera sido más fácil esa asociación? Coger 5 años de prisión y desde la cárcel. Nosotros tenemos en cuarentena 7 meses dirigiendo los negocios presos. Es que creo más en esa recuperación que en la cárcel. Bien, ya usted le ha hecho una recomendación al gobierno de una fórmula. Yo lo que estoy es ubicando las fuentes, porque este país tiene que tener conciencia de que es posible completar lo que se necesita para enfrentar esta crisis desde el presupuesto público sin tener que castigar a la gente y sin tener que engañar más el país y sin tener que multiplicar las riquezas, las ganancias, las fortunas y la estafa que hacen empresas como Barrick Gold a este país. Y le estoy diciendo, lo que está detrás de esa actitud bonachona de querer presentar, de Barrick querer presentarse también como la Madre Teresa de Calcuta, es la búsqueda que el gobierno le permita. Resistirían mucho, Barrick, esos 3 punticos que tú le estás poniendo. Que si puede hacerlo. Que si se muestra viable para hablar, vamos a hablar, porque lo que tú le estás pidiendo... No, ellos quieren más, le estoy diciendo, eso es lo que le quiero decir desde hace un momentito, es que ellos quieren multiplicar eso, ellos están portándose bien y permitiendo eso y facilitando eso, porque ellos lo que quieren es multiplicar eso, ellos quieren 800,000 onzas de oro. Ellos quieren no bajar la ley es decir, la cantidad de onzas de oro que sacan por cada tonelada. Ellos lo que quieren es subir eso. Y al querer subir eso, ellos lo que necesitan es tener la posibilidad, elevando la producción, de garantizar un aprovechamiento máximo, un rentismo extremo con los precios actuales del oro
en alta. Es lo que están haciendo. Y sobre todo de un oro que ellos fían, como hemos dicho hoy más de una vez. Barry quiere, y acaba de dar un paso, y de plantearlo, tiene 1 año y pico planteándolo en público, y aquí todavía eso no se ha regulado. Barry anunció en Londres, por boca de Mark Bristow, que iba a ampliar su explotación en la República Dominicana. Y que iba a construir una nueva presa de relago, o sea, una presa de cola. O sea, un hoyo donde meten todo el tóxico, los desperdicios que sacan de la explotación del oro. Después que sale todo del autoclave, que es una gran olla de presión donde ellos procesan la tierra que sacan, tras las explosiones a cielo abierto que desarrollan. Y van a construir 2 túneles que deberán ser gigantescos, deberán ser bastante grandes, para seguir la explotación del oro, ya no a cielo abierto, sino subterránea. Y para eso van a hacer una inversión de 1.300 millones de dólares. Y ellos, para hacer eso, ellos necesitan no la Reserva Fiscal Montenegro, sino necesitan el doble de eso, que es todo el alrededor de Barry, excepto lo que tiene Cormidón en Maimón, para que se lo den en explotación. ¿Y qué han hecho? Pusieron a una empresa junior a que hiciera la exploración, que fue Everton. Everton le vendió a Precipitay. Precipitay es otra junior que acaba de ser prácticamente comprada por Barrick Gold, porque acaban de meterle millones de dólares para que eso sea bajo su control, que es lo que llama ahora pueblo, no pueblo viejo, sino pueblo grande. Eso está anunciado por ellos, y aquí en este país no se ha desarrollado proceso en eso como obliga la ley, como dice la ley, pero para hacer eso ellos necesitan construir otra presa de cola. Y esa presa de cola proyectan construirla en la zona de Cuance, que se lleva todo lo que es Peralvillo, Yamasá, Cuance, Monteplata, y llega hasta el punto de tocar la otra cuenca hidrográfica del río Chacuey, que es la que termina de rodear a Cotuí. Es decir, ellos van a terminar de desbaratar a Cotuí y van a llevarse también a Monteplata. Por eso resisten los ayuntamientos, los legisladores de esa zona, una buena parte, casi todos, han tenido oposición a eso. Sin embargo, Barry está haciendo una labor de compra y de sonsaca de la gente. Por ejemplo, para la semana que viene ellos acaban de convocar a todas las direcciones de los maestros de las escuelas de la provincia de Monteplata, a invitarlos, a conversar con ellos, a plantearles cosas, para manipularlos como han hecho con todo, y dando pesitos y sobornando gente. Están penetrando y están actuando fuera de la zona que le corresponde como empresa, que es la zona de la Reserva Fiscal Montenegro, y el gobierno deja que le violen eso, y se aprestan a facilitar ese tipo de cosas. Si el pueblo de este país, la nación, permiten que pongan una presa de cola en Cuance, eso es igual o peor que lo que querían hacer con los haitíes en la cementera. Eso es igual o peor lo que han hecho con la presa de cola del Yagal, que no solo tiene amenazada de muerte con sepultar las 6 comunidades que están ahí. Doctor, cuando discutimos lo de las comunidades y vino Leoncia Ramos, Ludovino Fernández a este programa, usted dijo, pero eso se resuelve con Chele. No, lo que quiero plantear, completando la idea, es que estamos en una oportunidad de conseguir recursos para un presupuesto de un momento de crisis, para un presupuesto público del año próximo, de una transición en la que hay que prepararse para que la República Dominicana salte a condiciones diferentes. Y para eso no hay que castigar a la gente, sino hacer un presupuesto que permita efectivamente responder a las urgencias, asegurando que se vayan corrigiendo desgracias y barbaridades como la que hemos planteado respecto al tema de las exenciones, de la recuperación de los robados, de los impuestos a la ganancia, y de manera puntual de un recálculo de lo que son las ganancias que saca y los cálculos que hace Barrick Gold, que pueden permitir recuperarle al país, en el caso nada más de Barrick, alrededor de 600 millones de dólares en el año. Y eso no hay que ni cambiarle el contrato, que deberá ser discutido y examinado posteriormente, y no hay por qué rendir el país ante una ofensiva por ampliar su inversión, como el caso de Barrick, que pretende dañar lo mismo que ha hecho, y peor de lo que ha hecho en la zona de Cotuí con la presa de cola del Yagal, hacerlo en la zona de Monteplata y en todo ese reservorio de biodiversidad y de belleza natural y productiva que tiene la República Dominicana en Monteplata y hacia la cordillera.
Eso es enteramente posible hacerlo ahora y Barry no puede decir que no. Está obligado a hacerlo porque el gobierno puede, sin tocarle el contrato, a pesar de que Barry acaba de ser sacada de Chile en Pascua Lama, después de un proceso judicial y multada con millones de dólares. Millones de dólares. Barry ahora mismo está renegociando contratos en el propio Chile. Si quieren mantenerse en Chile, es porque era posible hacerlo de otra manera y Barry está tratando, sin embargo, de negociar ahora lo va a hacer Chile en otras condiciones. Como igual están haciendo renegociación de contrato en Perú, en Tanzania, por ejemplo. Hay 4 países del mundo donde Barry está haciendo renegociación de contrato a partir del tema de la pandemia. Ajá. ¿Y por qué en República Dominicana no? Y ahora lo que estoy planteando no es que discutamos eso, lo que estoy planteando es que para ese presupuesto de emergencia, recalcúleme a Barry, saque mucho más dinero sin dejar de sacar lo que Barry paga y lo que dice el contrato. Es más, aún recibiendo el adelanto de Barry. Porque hay cosas de emergencia, porque tampoco es la primera vez. Ese problema del presupuesto puede ser planteado de otra forma y lo de Barry recalculado. Doctor, Barry está en la obligación de pelear porque se cumple el contrato. Y el contrato, eso es lo que debe hacer. Sin embargo, ellos se hacen los locos cuando el gobierno lo viola. Es verdad lo que usted dice, quien es responsable de reubicar las comunidades es el gobierno. Y tiene con qué hacerlo, porque el dinero sale de ahí. La suela sale del cuero, como dice la gente. Y en este caso sale precisamente de lo mismo que se aporta ahí y de lo mismo que se puede obtener de ahí. Y si quieren que se lo pidan prestado a Barry también. La reubicación de las 6 comunidades antes de que haya un desastre y sean sepultadas por ese infierno, de ese lodo tóxico que hay en la presa de Cobre del Llagal, le sale al gobierno por 1.000 y pico de millones de pesos. Yo estoy hablando en términos alzados, yo ni soy economista ni soy ingeniero, pero lo que nos han dicho y lo que dicen la gente que trabaja con uno y que apoya con nosotros y los especialistas académicos y universitarios, es que sale por nada prácticamente. ¿Qué son 20 o 25, 30 millones de dólares para reubicar 450 familias en condiciones de dignidad y produciendo? ¿Qué le significa para el país? Sin embargo, eso no lo toman en cuenta y eso no lo presiona Barry, porque su interés es otro. Entonces yo creo que estamos en un momento especial para facilitar eso en un país donde uno no sabe cómo van a ocurrir cosas, porque todavía nosotros tenemos encima el peso y la gran dificultad de la pandemia y de lo que ella implica. Entonces, ahora mismo es enteramente posible lograr que Barry Gold entienda que no puede seguir a lo loco y que no puede seguir planteándose un proceso como el que desarrolla. Por eso, los maestros, las organizaciones sociales de las nuevas comunidades de Monteplata y toda esa zona, todas las organizaciones sociales desde Bonao hasta Nagua, se están convocando para reunirse y plantear una posición común, junto con ayuntamientos, con legisladores y con toda la sociedad civil. Y por eso el día 6 de este mes que entra, del mes de noviembre, el Día de la Constitución, celebrando el 3er aniversario del encadenamiento de esas comunidades para que los reubiquen. Hace 3 años que esa gente vinieron aquí. ¿Qué logró Bonao cuando aquella lucha por la aplicación del 5, que eso se tranquilizó? No, la lucha por la conquista de Bonao frente a la minera y del país frente a la minera produjeron el 5%. O sea, si a alguien se le debe la existencia del 5% es a la lucha de Bonao. Ahora, eso no se cumplió y a Bonao lo entretuvieron con otra jugada que se hizo, que fue, ¿usted sabe qué? El Estado Dominicano tiene acciones en Falcondo. Bien, y entonces el dinero de las acciones de Falcondo fue el 5, Fernando. Ahí no se ha cumplido el 5 tampoco. Años después, hubo una lucha del mismo sector popular con una presita que había por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con cuál presa? Una presa que ustedes lucharon mucho porque no querían construir en la zona alta de Blanco Arriba unas presas para supuestamente producir energía que generaban un problema porque terminaba de desbaratar el nacimiento. Ahí hay producción de energía, pero se hizo en otras condiciones. Fue eso, y se paró un proyecto que implicaba eso, 1. Y 2, había un proyecto de explotación minera en la zona de Blanco, y eso también se paró.
Lo que estamos planteando ahora es otra cosa y yo creo que existe la posibilidad y el gobierno tiene la oportunidad de hacer justicia social sin tener que repetir estas barbaridades y puede perfectamente hacerse un presupuesto diferente tomando como punto de partida estos ejes y otros. Y esto todavía no hemos limpiado el país, limpiar la nómina, acabar con la botella, bajar los salarios y dejar toda esta sinvergüencería, algunas de las cuales han tenido ya nuevas manifestaciones en el marco del nuevo gobierno. Bien. Podemos tener un país diferente. Bien, quiero dar las gracias, Fernando, pero quiero aprovechar, no para justificar una posición, sino para aclarar algo. Cuando nosotros ponemos ahí justicia restaurativa, que no es un invento de este programa, ni siquiera de este país. Si usted coge la Iglesia Católica desde los tiempos inmemoriales, dice que lo primero que hay que aplicar cuando hay un robo o un daño es restauración de lo robado. Eso es viejísimo. Ahora, en este caso, conociendo nosotros las trabas de la justicia, y que siempre el poder tendrá influencia sobre la justicia. Nosotros hablamos de justicia restaurativa porque para mí, los que piden prisión solamente, porque no todos piden prisión solamente, piden las dos cosas, pero los que piden prisión solamente son conocedores exactamente de cuáles serán los resultados cuando se condene a alguien, si es que se condena. Para mí son cómplices y encubridores de la corrupción y le están buscando una forma aparentemente digna y justa, que es preso todo el mundo. Todo el mundo sabe que desde las cárceles se manejan los principales negocios en el mundo, Y nosotros lo único que decimos es, primero devuélveme y después nosotros hablamos. Pero esa es una posición mía muy personal, que quiero decirla delante de Fernando, porque Fernando tampoco es el que dice preso todo el mundo. Hay un artículo hoy que escribe alguien que dice, se debe discutir y responderle a corruptos. Y yo digo, primero usted tiene que demostrar esa afirmación, porque usted no puede generalizar, no puede ni debe generalizar. Por ahí hay un corrupto que está dictando normas y diciendo cómo se hacen las cosas. Hizo una constitución a su medida. Y está en lo mismo ahora mismo, haciendo toda la gestión para tener influencia en las altas cortes. ¿O ustedes creen que la segunda mayoría es una discusión en vano? Eso es presencia de sectores que no tuvieron la mayoría, que son tercera mayoría, pero que tienen que discutir presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque no hay que tomar decisión, sino tener opinión. Señores, quería decir eso delante de Fernando, que va a ser motivo de otros temas. Y yo quiero que sea así porque hay una cosa que tiene que ver con eso último, que está en la propia Constitución y en la discusión. Usted recuerda cuando se hizo el único bloque de legisladores de un solo partido. Sí. De un partido. Sí. ¿Usted sabe con quién fue? ¿Con quién? ¿Con quién fue? ¿Y cuál fue ese bloque? Fue el de José González Espinosa. ¿Desde esa época? Sí, hizo un bloque él solo. Y él fue por un partido que no solo no pero tenía no voto. había Consejo de la Magistratura. No, escúcheme. Sí, pero no solo, no, pero sí, pues yo, es el concepto de qué es lo que es ya, mayoría y a quién lo que pertenecen los puestos. Y el artículo 178 de la Constitución habla, nos guste o no nos guste, independientemente de nuestra coincidencia en la valoración de cosas, la ley es la ley. Sí. Y si usted quiere que este país camine decentemente, tiene que aplicarla. Entonces, ¿de qué mayoría se habla? Se habla de la mayoría, de la segunda mayoría en el Congreso, la segunda mayoría política del país. Sí. La Constitución es clara y separa las dos mayorías. La que me convenga. No, pero ¿cuál de las dos La que me convenga. Si tengo vamos, mayoría senatorial en el Senado, si tengo mayoría en el partido. Pero le puse de ejemplo lo de José González. Sí, de José González, que él solo fue llevado por el PRD y en la boleta del PRD, bien, y sin embargo tuvo que hacerle su bloque y aceptarle que tenía un bloque. Bien, seguimos con los mismos temas de Fernando cada vez que haya oportunidad. Gracias, Fernando.